Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con esta grabación y hablaremos un poquito sobre los artículos que nos propusieron nuestros compañeros durante su exposición en clase. Mi equipo está conformado por Estefanía, Ana Paola, Grisel y por su servidora Jimena, y que hablaremos pues un poquito más a fondo o a detalle sobre estos dos temas importantes que hemos estado viendo últimamente en clase. Y bueno, comenzamos con el primer tema, que son las funciones reguladoras y la importancia clínica de la glucólisis en el tumor. Aquí les presentamos un pequeño resumen acerca de lo que nos habla este artículo muy importante y muy significativo que, pues de manera muy general, la manera en que las células cancerosas ajustan su metabolismo tiene un efecto directo en cómo se comportan. Y una de las adaptaciones más importantes es que se aumenta la glucólisis, es decir, que es la descomposición de la glucosa para obtener la energía. Hablaremos un poquito más a detalle eh, más adelante este término cuando este proceso ocurre de forma exagerada, que es acompañado de un producto, digamos, anormal de enzimas y de la acumulación de sus productos, se generan condiciones que favorecen al tumor. Y pues en concreto estos cambios impulsan que las células se multipliquen muy rápido y también invadan tejidos cercanos y también se diseminen a otras partes del cuerpo. Y pues además modifican el entorno alrededor, digamos, del tumor que tiene, y pues también crean un ambiente que facilita su crecimiento y pues también su progresión. Bueno, comenzamos con el tema general denominado fondo, que es la reprogramación metabólica y el efecto Warburg, que hablaremos un poquito más de él adelante. Y bueno, la reprogramación metabólica es un fenómeno fundamental en el cáncer donde las células tumorales modifican su metabolismo para adaptarse a condiciones de estrés como la falta de oxígeno o de nutrientes. Y pues en lugar de depender principalmente de la fosforilación oxidativa, que es un proceso normal en las células sanas para producir energía en presencia de oxígeno, las células tumorales aumentan la glucólisis incluso cuando hay oxígeno disponible. Y pues a este fenómeno se le conoce como el efecto Warburg, que es cuando las células cancerosas, aunque tengan oxígeno, prefieren usar la glucólisis y producen mucho lactato para crecer rápido y cambiar su entorno. Entonces, pues las células metabólicas relevantes son tres, que son la glucólisis, la fosforilación oxidativa y la vía de las pentosas fosfato. Sin embargo, pues las células tumorales priorizan la glucólisis porque les permite producir energía de manera rápida y además generan intermediarios que sirven para la biosíntesis de los nucleótidos, de los lípidos y también de los aminoácidos no esenciales. Y pues todo esto es necesario para su proliferación acelerada. También las diferencias clave respecto a las células normales son una alta captación de glucosa mediante transportadores de glucosa tipo 1 y de glucosa tipo 3, una producción elevada de lactato y la adificación del entorno. Esto no solamente favorece la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos, sino también la evasión del sistema inmune. Bueno, ahora continuamos con la siguiente diapositiva, que es la vía glucolítica. Aquí voy a hablar pues un poquito de qué actores o qué pasos limitantes están en este proceso. Entonces, bueno, comenzamos donde la glucosa entra a la célula a través de los transportadores glucosa tipo 1 y glucosa tipo 3, cuya expresión pues aumenta en condiciones de hipoxia gracias al factor inducible por hipoxia 1 alfa y a la acción de oncogenes también. Y bueno, una vez dentro, pues la glucosa es procesada por enzimas clave que controlan la velocidad de la glucólisis. Empezamos por la exoquinasa 2, que se puede abreviar como HK2, que cataliza el primer paso de la glucólisis. También tenemos la fosfofructoquinasa 1, y abreviado sería PFK1, y también su regulador que es 6 2 quinasa fructosa 2,6 bifosfatasa 3, o también abreviado sería PFKFB3, que regulan el paso limitante secundario. Y también tenemos el piruvato quinasa M2, o abreviado también sería PKM2, que controla la producción del piruvato. Y pues bueno, una vez teniendo estos resultados, pues la enzima lactato deshidrogenasa, o también abreviado sería la LDHA,
pues convierte el piruvato en lactato bajo condiciones de baja oxigenación y pues este lactato se exporta fuera de la célula y acidifica el microambiente tumoral o también pues en sus siglas en inglés o abreviado sería TME. Entonces, pues además, algunas isoenzimas como la aldosa tipo A o el piruvato quinasa M2 pueden traslocarse al núcleo donde pueden regular directamente el ciclo celular y también transcripciones de genes relacionados con la proliferación en este caso. Ahora pasamos a este esquemita que es más o menos lo que hablé anteriormente sobre los actores y los pasos limitantes que pues ocurren en este proceso. Ahora pasamos al papel regulador en el desarrollo tumoral. Sabemos que pues la glucólisis no solo es una vía metabólica, porque pues también regula múltiples procesos biológicos, en este caso pues nos centramos en el cáncer y bueno, actúa en diferentes procesos como la proliferación y el ciclo celular, la geogénesis, la invasión y la metástasis, la autofagia y la evasión inmunitaria. Y pues bueno, estos efectos se logran mediante mecanismos duales, por un lado metabólicos, que serían como aportando energía y sustratos, y por otro lado como señalizadores modulando vías como la fosfatidilinositol 3 quinasa, la proteína quinasa B, también la diana de repamicina en mamíferos y factores inducibles por hipoxia 1 y también los factores nucleares kappa B. Y bueno, pues aquí la hipoxia y los oncógenes refuerzan la expresión de enzimas glucolíticas, creando como circuitos de retroalimentación positiva que aumentan la agresividad tumoral. Y bueno, como dato curioso aquí, bueno, hablando como clínicamente, estas mismas moléculas funcionan como biomarcadores y también como dianas terapéuticas, que pues sí es un tema pues de gran importancia, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la proliferación y el ciclo celular. Aquí la exoquinasa tipo 2, que es, digamos que eleva la glucólisis y también estabiliza complejos mitocondriales llamados canales aniónicos dependientes del voltaje, o abreviado sería VDAC, que pues favorecen la supervivencia celular. También su inhibición con la 2-desoxideglucosa bloquea la fase S del ciclo celular y también la fructosa 2,6 bifosfato genera o activa la fosfofructoquinasa 1 y pues esto acelera la translación de la fase G1 y la fase S y fosforila la proteína P27, que es un inhibidor del ciclo, y su inhibición induce a la apoptosis. Y bueno, la aldosa A, pues su translocación nuclear se asocia con la síntesis del ADN y también con procesos de la fase S que bloquean o detiene la fase G2M. Y también el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se sobreexpresa en la fase G2 y favorece la actividad del complejo quinasa B, quinasa dependiente de la ciclina 1. Y bueno, estos inhibidores de la GAPDH reproducen proliferaciones en cáncer del pulmón, de mama y también de colon. Ahora pasamos a la evasión inmunitaria de las células tumorales. Aquí pues el lactato es un metabolito clave en la inmunoevasión, donde puede inhibir linfocitos T o citotóxicos, también puede reducir la actividad de células natural killer o asesinas naturales, también en células dendríticas, donde disminuye la secreción de interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que puede reducir la actividad inmune. También en los macrófagos asociados al tumor, como el lactato o el LDH, que pueden inducir polarización hacia el fenotipo M2, que es un protumoral, y también en los neutrófilos asociados al tumor, donde pues el lactato induce la expresión del ligando de muerte programada 1, donde puede generar resistencia a la inmunoterapia. Y bueno, también como un caso clínico, en el cáncer de pulmón, en los altos niveles de LDH correlacionan con una menor respuesta hacia terapias inmunológicas. Ahora pasamos a la evasión inmunitaria de las células tumorales. Aquí la enolosa tipo 1 activa el plasminógeno y degrada la matriz extracelular.
También la aldosa tipo A favorece la transcripción del epitelio mesenquimal, disminuyendo la proteína E-cadeína y aumentando la vimentina. También el piruvato quinasa M2 o el transductor de señales y activador de la transcripción 3 estimula la migración y la metástasis en el cáncer de colon. También el transportador de glucosa tipo 3 que promueve la MTE a través de la vía de los factores de crecimiento transformante beta, quinasa C1N terminal y el factor de transcripción activador 2. También como un ejemplo clínico, en el cáncer de páncreas la sobreexpresión de la aldosa tipo A se asocia con mayor capacidad invasiva. Bueno, ahora pasamos a la autofagia tumoral. Aquí, bueno, la autofagia, pues digamos que es como un sistema de reciclaje dentro de la célula en condiciones de estrés donde pues las células tumorales lo usan para sobrevivir y resistir a los tratamientos y pues en lugar de morir, se aprovechan de este mecanismo para reutilizar sus propios componentes y seguir creciendo. Aquí, por ejemplo, la exoquinasa tipo 2 activa la autofagia y hace que las células de cáncer, en este caso de ovario, se vuelvan resistentes al medicamento cisplatino. También el gliceraldehído 3-sulfato deshidrogenasa, cuando la glucosa dispara la autofagia y ayuda a las células a soportar la quimioterapia. Y también los factores inducibles por hipoxia 1 alfa en ambientes con poco oxígeno activa genes que aumentan la autofagia. También las proteínas quinasa activada por la AMP funcionan como un sensor de energía cuando detectan estrés y pues aquí es cuando inician la autofagia. También en Becklin 1 y proteínas ATG son, digamos, piezas clave para formar como saquitos de reciclaje llamados autofagosomas. Y también la P62 ayuda a llevar proteínas dañadas hacia esos sacos para que pues sean degradadas. Y bueno, ¿por qué es importante esto? La autofagia pues hace que los tumores sean más resistentes a los fármacos porque les da como una forma de supervivencia. También si se bloquea la autofagia, los tratamientos como el ciplastino pues pueden ser más efectivos. Y también pues algunas moléculas como el HK2, el GAPDH o el P62 pues pueden servir como marcadores para saber qué tumores dependen de la autofagia y pues así poder ajustar las terapias, ¿no? Y bueno, ahora le paso la voz a mi compañera para que dé continuidad a esta siguiente diapositiva. Muchas gracias. Una vía metabólica, sino también una fuente de biomarcadores clínicos. En los tumores, muchas enzimas de la glucólisis están sobreexpresadas. Por ejemplo, tenemos la exoquinasa 2, que favorece la proliferación y la metastasis, que puede detectarse incluso en el suero. Otro caso, tenemos la PFKFB3, que es una enzima, que su nombre está muy largo, por eso lo abreviamos así, que está relacionada con la glucólisis, que esta se ha vinculado con la resistencia a tratamientos y progresión tumoral. Lo importante es que esta expresión anormal se correlaciona con un mal pronóstico y por eso estas enzimas pueden utilizarse para diagnóstico, seguimiento clínico y evaluación de tratamiento. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver distintas enzimas de la glucólisis que están sobreexpresadas en varios tipos de tumores. Estas enzimas se detectan en tejidos tumorales, incluso en el suero. Las células tumorales dependen fuertemente de esta vía metabólica, así que bloquearla puede tener varios efectos terapéuticos. Por lo que nos dice el artículo, primero se reduce la proliferación y la metástasis, después se supera la resistencia a la quimioterapia y después inducimos apoptosis, es decir, la muerte celular prolongada. GLUT1 es una proteína transportadora que se encuentra en la membrana de la célula tumoral. Su función es introducir glucosa desde el exterior hacia el interior de la célula. Y como todas las células tumorales dependen fuertemente de la glucólisis, GLUT1 se sobreexpresa para captar más glucosa. Por eso, bloquear el GLUT1 es una estrategia directa para frenar el metabolismo del tumor. Tenemos inhibidores como la citocalasina, que es una toxina fúngica que reduce la captación de glucosa. Al hacerlo, inhibe la proliferación celular, por lo que la célula tumoral se queda sin energía suficiente para dividirse. Tenemos el inhibidor STF31, que este compuesto se une directamente al GLUT1, como si lo bloqueara desde adentro. Se ha estudiado en cáncer renal, donde ha demostrado frenar el crecimiento tumoral al limitar el acceso a glucosa. Tenemos el inhibidor WZB117. Este inhibidor bloquea el sitio específico donde la glucosa se une al GLUT1. Eso detiene el ciclo celular, es decir, la célula deja de dividirse. Además, potencia el efecto de la quimioterapia, especialmente con el citoplatino y el paclitaxel. Por otro lado, tenemos el inhibidor BY876, que es un inhibidor más selectivo, ya que está diseñado para atacar al GLUT1 sin afectar tanto a otras proteínas. Se ha probado en cáncer de mama y ovario, y su objetivo es reducir la actividad glucolítica del tumor con menos efectos secundarios. Finalmente, tenemos compuestos naturales que inhiben al GLUT1 de forma más suave. Lo interesante es que tienen menor toxicidad, lo que nos hace más atractivos como alternativas o complementos en tratamientos combinados. Ahora pasamos al HK2, que es la primera enzima de la glucólisis. En los tumores, HK2 está sobreexpresada, lo que significa que la glucólisis se activa más rápido y más intensamente. Por eso, inhibir HK2 es una forma eficaz de frenar el metabolismo tumoral. Vamos a ver varios inhibidores que actúan sobre el HK2. Tenemos el 2-DG, que significa 2-desoxil de glucosa.
Es un análogo de la glucosa que bloquea su entrada y frena la actividad de achecados. Además, potencia el efecto de la quimioterapia, haciendo que los fármacos sean más efectivos. Tenemos 3-BRPA, que significa 3-bromopiruvato. Este compuesto sensibiliza las células tumorales del oxiplatino, un quimioterapéutico muy común. Al inhibir HK2 reduce la resistencia y mejora la respuesta del tratamiento. Después tenemos la lonidanimina, que es un inhibidor que ya está en fase clínica y se usa combinado con la quimioterapia. Su objetivo es potencializar el efecto antitumoral sin aumentar la toxicidad. También tenemos la chiconina ato. Estos compuestos inducen apoptosis, es decir, provocan la muerte celular prolongada. También reducen la proliferación, debilitando el crecimiento del tumor. El PFKFB3 es una enzima reguladora que controla la velocidad de la glucólisis. En tumores está sobreexpresada, lo que acelera el metabolismo y favorece la proliferación, la resistencia a tratamientos y la metástasis. Es por eso que se han desarrollado varios inhibidores específicos que bloquean su función. Tenemos el 3-PO, que su nombre completo es PO. Este compuesto reduce la actividad glucotílica, especialmente en cáncer renal, debilitando el metabolismo tumoral. Tenemos el siguiente inhibidor, que es el PFK17, que es un derivado más potente del 3-PO. Actúa aumentando la sensibilidad de las células tumorales a los inhibidores de tirosina quinasa, lo que se usan en la leucemia. Esto significa que mejora la respuesta al tratamiento al atacar al metabolismo. Tenemos el inhibidor PFK158, que es una versión optimizada de PFK15, con mayor potencia y mejor biodisponibilidad. Se ha estudiado en cáncer de ovario y cuello uterino, donde induce apoptosis, es decir, provoca la muerte celular prolongada. La glucólisis es considerada el talón de Aquiles, metabólico del tumor. Es por eso que la estrategia más eficaz de bloquear esta vía con inhibidores y combinarlos con la quimioterapia. Esto permite mejorar el pronóstico y aumentar la supervivencia del paciente. En conclusión, este artículo nos hace énfasis en destacar que la glucólisis anormal es un rasgo distintivo de las células tumorales. Las enzimas y productos de esta vía no solo están sobreexpresados, sino que también funcionan como biomarcadores útiles para el diagnóstico y el pronóstico del cáncer. Técnicas como PEG, CT, MRS aprovechan este metabolismo acelerando para localizar tumores con mayor precisión, incluyendo en etapas tempranas. Además, los inhibidores dirigidos a la glucólisis, como los que hemos visto, permiten superar la resistencia a la quimioterapia y potencializar los efectos antitumorales. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de fármacos más selectivos y menos tóxicos, que ataquen específicamente estas enzimas sin dañar las células sanas. También se está explorando el uso de combinados de estos inhibidores con inmunoterapia y quimioterapia, lo que se ha mostrado mayor eficacia clínica. Todo esto apunta a una mayor integración de técnicas metabólicas como PET y MRS en la práctica clínica, no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento dinámico del tumor durante el tratamiento. Ahora hablaremos acerca de una interconexión fascinante entre el metabolismo celular y dos sistemas clave en el cuerpo humano, como lo son el sistema endocrino y el sistema inmunológico. En particular, exploraremos cómo intermediarios del ciclo de Krebs, como lo son el citrato, el succinato, el NADH y el acetilcoenzima A, no solo participan en la producción de energía, sino que también actúan como reguladores en procesos hormonales e inmunológicos. Esta presentación se basa en un informe publicado entre 2015 y 2019 con el objetivo de comparar y entender mejor pues estos efectos. Ahora daremos un poco más de contexto acerca del ciclo de Krebs. Pues bueno, el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico, es una vía metabólica central que ocurre en la mitocondria. Su función principal es oxidar acetilcoenzima A para generar NADH, FADH2 y GTP, el cual, como sabemos, luego se utiliza para producir ATP. Pero más allá de la energía, los intermediarios generados en este ciclo tienen funciones de señalización que afectan otros sistemas del cuerpo. Aquí podemos ver un pequeño resumen del ácido cítrico, del ciclo del ácido cítrico obtenido pues en alguna página web, ¿no? Ahora, para la metodología hablaremos acerca de cómo se obtuvieron estos datos. Pues para realizar esta comparación se llevó a cabo una búsqueda sistemática en bases de datos como PsycInfo, PubMed, Web of Science y CINAHL. Se utilizaron términos específicos como ciclo de Krebs, intermediarios, sistema endocrino y sistema inmunológico, combinados con algunos operadores booleanos, pues más que nada para afinar los resultados, ¿no? Y finalmente se incluyeron únicamente artículos publicados entre 2015 y 2019, garantizando así pues la relevancia y actualidad de los hallazgos. Ahora hablaremos del resumen de resultados, el cual en específico nos habla del impacto en el sistema endocrino. Como sabemos, el sistema endocrino regula funciones vitales como el metabolismo, el crecimiento y el estado de ánimo mediante la secreción de hormonas. Intermediarios como el citrato y el succinato
actúan como moléculas señalizadoras que influyen pues más que nada en la retroalimentación hormonal. Por ejemplo, el citrato puede modular la secreción de insulina, mientras que el sucinato está implicado en la activación de receptores que afectan pues la producción de cortisol. Cuando hay disfunción en el ciclo de Krebs por déficit de sustratos, disculpen, o alteración enzimática, pueden surgir trastornos como hipotiroidismo o pues insuficiencia suprarrenal. Eh, Ahora pues pasaremos a hablar de estos ya antes mencionados intermediarios del ciclo de Krebs y pues su papel, ¿no?, en la regulación hormonal. En este caso comenzamos con el acetilcoenzima A. Es un regulador clave, además de participar en la síntesis de ATP, pues nos sirve como precursor para la síntesis de colesterol y hormonas esteroides. Niveles elevados, pues ya sabemos que nos pueden indicar un exceso energético y pues modificar la secreción hormonal, ¿no? Ahora el NADH, pues pasamos a este y nos dice que es esencial para la fosforilación oxidativa. También actúa como señalizador hormonal, influyendo en enzimas que regulan la síntesis de insulina y hormonas tiroideas. Estos metabolitos no solo reflejan pues el estado energético celular, sino que también pues modulan la respuesta endocrina adaptativa, ¿no? Bueno, y finalmente me gustaría decir el impacto que tienen estos en el sistema inmunológico. Estudios recientes indican que intermediarios como el sucinato también tienen efectos inmunomoduladores. Por ejemplo, el sucinato pues, puede activar macrófagos proinflamatorios a través del receptor. Por ejemplo, el sucinato puede activar em, a través del receptor SUC-NR1, mientras que el fumarato y el malato pues están implicados en la regulación de linfocitos T. Esto sugiere que el metabolismo mitocondrial está estrechamente vinculado pues con la respuesta inmunitaria, ¿no? Bien, después tenemos a los intermediarios clave. Cada intermediario del ciclo de Krebs cumple funciones más allá de la energía. Empecemos con el citrato. El citrato se exporta al citosol y se convierte en acetil-CoA. Este es el precursor de los ácidos grasos y del colesterol, lo que conecta el estado energético con la síntesis de hormonas esteroides y la secreción de insulina. Después tenemos al succinato. Este se acumula en condiciones inflamatorias y actúa como molécula señal. Este estabiliza al HIF1 alfa. ¿Qué es el HIF1 alfa? Es hipoxia inducible factor 1 alfa, que es un factor de transcripción que se activa cuando hay poco oxígeno. Normalmente este llega a degradarse rápidamente, pero hay ciertos metabolitos como el succinato que lo estabilizan. Es decir, el succinato evita que se degrade. Al estabilizarlo, promueve la producción de citocinas proinflamatorias como IL-1 beta, que esta es producida por macrófagos. Es una citocina proinflamatoria clave y potencia la inflamación a través de HIF1 alfa. Y por último, activa el receptor SUCNR1. Este es un receptor específico para succinato. Está presente en las células inmunes renales, hepáticas, entre otras. Y cuando un succinato se acumula y se une a un SUCNR1, se activan señales celulares que pueden promover la inflamación, pueden modificar secreción hormonal e incluso alterar la migración celular. Y el SUCNR1 amplifica la respuesta inmune. Después tenemos al fumarato y al malato, que estos participan en la regulación epigenética. El fumarato puede inhibir enzimas que controlan la metilación del ADN y afectan la expresión génica, mientras que el malato contribuye a mantener el equilibrio redox y también la respuesta antioxidante. Después tenemos al alfa-cetoglutarato,
que es un cofactor esencial para las enzimas epigenéticas y lo que hace es que regula la diferenciación de las células inmunes y favorece las respuestas antiinflamatorias y modula el equilibrio entre linfocitos T reguladores y proinflamatorios. Tenemos el itaconato, que tiene propiedades antiinflamatorias e inhibe citocinas proinflamatorias. Y el NAT y el NADH y el FATH2 que participan en la señalización redox y endocrino. En conjunto, estos metabolitos pues nos representan que el ciclo de Krebs es el centro de la señalización celular y este es capaz pues de coordinar metabolismos, inmunidad y parte grande de la endocrinología. Bien, tenemos la adaptación metabólica. Tenemos a los linfocitos y a los macrófagos. Estas células realmente no usan siempre la misma vía metabólica. Cuando es la glucólisis, la emplean cuando hay glucosa disponible y poco oxígeno. Es rápida, pero es menos eficiente. En cambio, cuando es la fosforilación oxidativa, se emplea cuando hay oxígeno suficiente, produce mucha energía en las mitocondrias. Y en el beta oxidación de los ácidos grasos es cuando predominan lípidos como fuente energética. Estos linfocitos y macrófagos se adaptan según lo que haya disponible, si es glucosa, los ácidos grasos o incluso el oxígeno. Después tenemos a la hipoxia versus la anomoxia. La hipoxia es la inflamación, es decir, cuando hay poco oxígeno y el ambiente es hostil. En esta se acumula el succinato, que activa el HIF-1-alfa, que es el factor que favorece a la glucólisis y a la respuesta inflamatoria, como lo vimos anteriormente. Y esto potencia a la función defensiva rápida, aunque es menos eficiente hablando energéticamente. La normoxia, en cambio, es la recuperación, es decir, el oxígeno es normal y es la fase de la resolución. En esta predominan los metabolitos como el itaconato y el alfa-cetoglutarato. Se favorece de la fosforilación oxidativa, que es más eficiente, y se asocia a la reparación y a la resolución de la inflamación. Por último, tenemos a la migración y a la función, que en los tejidos inflamados, las células que son inmunes pues necesitan moverse, sobrevivir y sobre todo seguir funcionando. Entonces, la flexibilidad metabólica les permite que resistan ambientes pobres en oxígeno y mantengan la energía suficiente para poder migrar. Y así logran pues ajustar su respuesta de acuerdo al contexto en el que estén, proinflamatoria o reparadora. Es decir, la flexibilidad metabólica es como un switch energético, ¿saben? Nos permite que las células inmunes cambien de combustible y de estrategia según el ambiente. Digamos que en batalla, que es la inflamación o la hipoxia, usan glucólisis y succinato HIF-1-alfa. Y en la recuperación, que es la normoxia, vuelven a fosforilación oxidativa con itaconato y a alfa-cetoglutarato. Y lo que nos asegura que éstas pueden sobrevivir y ser eficaces en cualquier condición. Después tenemos la regulación endocrina integrada. Primero, el acetil-CoA y el citrato son metabolitos clave del ciclo de Krebs. Cuando estos abundan, indican que hay energía suficiente, es decir, que hay exceso de nutrientes. Por ende, se activan pues rutas de lipogénesis, que es la síntesis de los ácidos grasos, y esto se favorece de la esteroidogénesis, que es la síntesis de las hormonas esteroides, como es el cortisol, los estrógenos y la testosterona. Y estas funcionan como señales de abundancia energética. Después tenemos al AMPK y MTOR, que estos coordinan la entrada de los nutrientes. AMPK es Activated Protein Kinase y se activa cuando hay falta de energía, es decir, alto AMP y ATP bajo. Estas promueven el catabolismo, es decir, usan la glucosa y los ácidos grasos para poder obtener energía.
En cambio, el mTOR, que es Mammalian Target of Rapamycin, se activa cuando hay nutrientes y energía que es suficiente. Favorece el anabolismo, haciendo una síntesis de proteínas y crecimiento celular. Estas vías ajustan pues la entrada de los nutrientes con la secreción hormonal, como la insulina o las hormonas tiroideas, y son como interruptores que conectan el estado energético con la respuesta endocrina. Después tenemos a la interacción, que los metabolitos del ciclo de Krebs ajustan la sensibilidad y la producción hormonal. Es decir, metabolitos como es el citrato, alfa-cetoglutarato, succinato, no solo son intermediarios energéticos, también modulan la sensibilidad hormonal, por ejemplo, la respuesta a la insulina. Al ajustar la producción hormonal en glándulas endocrinas, el metabolismo central, que es nuestro ciclo de Krebs, está íntimamente ligado a la regulación hormonal. ¿Qué queremos decir con esto? Que los metabolitos del ciclo de Krebs no solo son combustible. Por ejemplo, el acetil-CoA y el citrato dan señales de abundancia y las asíntesis de lípidos y hormonas esteroides. Y el AMPK y mTOR son sensores de energía que regulan si la célula debe ahorrar o gastar. En la interacción el metabolismo lo que hace es ajustar directamente a la sensibilidad y a la producción hormonal, lo que conecta la nutrición con la endocrinología. Ahora, los resultados principales de nuestro artículo. Los metabolitos del ciclo de Krebs y la secreción hormonal estando en el ciclo de Krebs no solamente produce energía, sino también genera señales metabólicas. Por ejemplo, el citrato puede salir de la mitocondria, claro, y estimular procesos como la lipogénesis y la secreción de insulina. Pero esto significa que el metabolismo energético regula directamente la función endocrina. El succinato y las vías proinflamatorias se acumulan en condiciones de hipoxia o de inflamación, y esto activa el factor HIF1 alfa, que promueve la glucólisis y la producción de las citocinas proinflamatorias en los macrófagos. Este prácticamente funciona como un interruptor que pues potencia la respuesta defensiva, aunque contiene sesgo inflamatorio. Después el alfa-cetoglutarato lo que hace es que favorece la actividad de las enzimas que regulan esta expresión génica hacia un perfil inflamatorio. Se asocian con la resolución de la inflamación y con las funciones reparadoras. El alfa-cetoglutarato y las respuestas antiinflamatorias actúan como contrapeso frente al succinato. Y por último, el equilibrio dinámico. En este, el sistema inmune y el sistema endocrino están interconectados con el metabolismo energético. No se mantiene en un estado fijo, depende del contexto, ya sea nutrientes, oxígeno o inflamación. Los metabolitos se inclinan hacia dos ramas, si es proinflamatorio, con el succinato y la hipoxia, o antiinflamatorio, que es la recuperación, con el alfa-cetoglutarato y con la normoxia. Lo que hace este equilibrio es que nos asegura que el organismo pueda realmente defenderse y después recuperarse. Ahora, los metabolitos del ciclo de Krebs funcionan como señales reguladoras que conectan la energía, la inmunidad y la endocrinología. En un breve resumen, el citrato que se dirige en la insulina es la señal de abundancia. El succinato, en el contexto de la inflamación, es la respuesta defensiva. El alfa-cetoglutarato en la antiinflamación es la resolución. Todos estos mantienen un balance dinámico entre el metabolismo, el sistema inmune y obviamente el sistema hormonal. Bien, tenemos la discusión de nuestro artículo. ¿Qué tenemos como fortalezas? Bueno, pues tenemos la integración metabólica sistémica
que en nuestro artículo el estudio destaca cómo los intermediarios del ciclo de Krebs no solo suelen participar en la producción de la energía, sino que también actúan como moléculas señalizadoras que regulan las funciones tanto inmunes como endocrinas. Tienen un enfoque multidisciplinario, puesto que estas combinan conocimientos de diferentes ramas, la bioquímica, inmunología, la endocrinología, y esto permite que haya una comprensión más profunda de la fisiología celular, que es demasiado importante. En la identificación de los metabolitos clave tenemos al succinato, al itaconato, perdón, tenemos al fumarato, al citrato y al alfa-cetoglutarato. Estos son analizados en detalle y lo que hacen es mostrar sus efectos específicos en las vías inflamatorias, las epigenéticas y en las hormonales. ¿Qué limitaciones tenemos? Tenemos variabilidad entre los modelos experimentales. Existen muchos hallazgos que provienen de los estudios en animales o en cultivos celulares. Esto genera que se limite la extrapolación directa a los humanos. Tenemos un contexto dependiente, puesto que la función de cada metabolito es variable según el tipo celular, el estado de activación, la disponibilidad de oxígeno y obviamente la disponibilidad de los nutrientes. También otra limitante es la falta de estudios clínicos. Aún se requiere validar los mecanismos en ensayos humanos para confirmar realmente la relevancia terapéutica y la eficacia. Dentro de las implicaciones tenemos enfermedades metabólicas, es decir, alteraciones que están dentro del ciclo de Krebs y que los intermediarios pueden contribuir a la resistencia a la insulina, a la obesidad, a la diabetes tipo 2 y a la disfunción tiroidea. También tenemos enfermedades autoinmunes e inflamatorias, que este se produce por el desequilibrio entre metabolitos proinflamatorios como el succinato y los antiinflamatorios como el itaconato y el alfa-cetoglutarato. Esto puede influir en las patologías como lo es artritis reumatoide, lupus, enfermedades inflamatorias intestinales también. Y tenemos la epigenética y la memoria inmunológica como otra de las implicaciones. En este caso, el fumarato y el alfa-cetoglutarato afectan pues la expresión génica, lo que podría ayudarnos a explicar fenómenos de entrenamiento inmunológico o también de tolerancia. Tenemos ahora el potencial terapéutico. El uso de metabolitos, como es el biomarcador metabólico, que son los niveles de succinato, itaconato o citrato, pues podrían servir como indicadores del estado inflamatorio o endocrino de un paciente, que es de bastante ayuda. La modulación farmacológica también, que en un futuro podrían pues diseñarse fármacos que nos ayuden a inhibir SUCNR1, que es el receptor del succinato, y también nos pueden ayudar a activar NRF2 vía itaconato, o pueden modular la actividad de dioxigenasas dependientes del alfa-cetoglutarato. Y también las terapias personalizadas, que esto nos ayudarían muchísimo a comprender el perfil metabólico de cada paciente, lo que nos permitiría ajustar tratamientos según su estado inmunometabólico. Bien, tenemos ahora las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones tenemos el campo de la medicina, la investigación y la educación. En la medicina nos puede ayudar en el diagnóstico personalizado, como ya lo mencioné, puesto que los niveles de los metabolitos, como es el succinato, el itaconato o el alfa-cetoglutarato, nos pueden servir como biomarcadores para detectar estados inflamatorios, disfunciones también hormonales o estrés metabólico. Podemos también tener tratamientos dirigidos. Si nosotros modulamos rutas metabólicas especificadas, por ejemplo, inhibimos SUCNR1 o activamos NRF2, podríamos diseñar terapias más precisas para enfermedades como son diabetes tipo 2, el hipotiroidismo, la artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes también.
En la medicina regenerativa puede haber intermediarios como el alfa-cetoglutarato y el fumarato, que estos influyen en la diferenciación celular, lo que nos podría ayudar aplicándose en las terapias con células madre o inmunomodulación también. Dentro de la investigación, este campo es igual de extenso que la medicina. Tenemos, por ejemplo, el diseño de fármacos metabólicos. Nuestro estudio, o bueno, más bien el estudio de nuestro artículo, nos abre las puertas al desarrollo de las moléculas que puedan imitar o puedan bloquear metabolitos clave, como es el itaconato sintético o los inhibidores de exosinato deshidrogenasa. En los estudios clínicos, lo que se requiere es que validen en humanos cómo estos metabolitos nos afectan, o más bien afectan en nuestro organismo a la secreción hormonal y a la activación inmune, lo que nos podría ayudar a transformar el enfoque de las enfermedades crónicas. También tenemos modelos regenerativos e integrativos, más que regenerativos, modelos que sean integrativos, que nos ayuden a promover el uso de modelos que combinen tanto el metabolismo, la inmunología y la endocrinología para entender mejor la fisiopatología de las enfermedades que son muy complejas. En el caso de la educación, existe un cambio de paradigma. Este enfoque nos enseña que el metabolismo no es solo una fuente de energía, sino que también es como una red de comunicación celular que regula nuestras funciones vitales. Existe la formación interdisciplinaria. Por ejemplo, estudiantes de medicina, biología y bioquímica pueden aprender a integrar conceptos de metabolismo con inmunidad y endocrinología, ¿saben? También tenemos la visualización del metabolismo como sistema. En este se promueve el uso de mapas metabólicos dinámicos que muestran cómo los metabolitos viajan entre funciones energéticas, inmunes y hormonales. Este estudio tiene aplicaciones directas en medicina, en la investigación y en la educación, como ya lo mencioné. En resumen, en la medicina los metabolitos del ciclo de Krebs pues nos pueden servir como biomarcadores y blancos terapéuticos. En la investigación se abren nuevas líneas para el desarrollo de fármacos y de modelos clínicos. Y por último, en la educación nos invitan a ver el metabolismo como una red integrada que conecta energía, inmunidad y sobre todo la regulación hormonal. Como conclusiones, el ciclo de Krebs, tradicionalmente visto como una vía para producir energía, pues hoy se entiende como un verdadero centro de señalización celular. Sus intermediarios, como ya los mencionamos muchísimo, que es el succinato, itaconato, fumarato, citrato y alfa-cetoglutarato, estos realmente no solo participan en la bioenergética, sino que también nos ayudan a regular procesos clave en el sistema endocrino y en el sistema inmune. Además, esto significa que el metabolismo está íntimamente ligado a la regulación hormonal y a la defensa del organismo. Por ejemplo, el succinato puede activar inflamación, mientras que el itaconato la modula. El citrato y el acetilcoenzima A conectan el estado energético con la síntesis de las hormonas esteroides. Fijando un punto hacia el futuro, podemos comprender estos mecanismos. Podemos comprender que esos mecanismos realmente nos abren la posibilidad de usar los metabolitos como biomarcadores de enfermedades o incluso como blancos terapéuticos para nosotros poder diseñar tratamientos más precisos contra patologías metabólicas, endocrinas y autoinmunes que pueden ser un poco más complejas. En otras palabras, el ciclo de Krebs es una red integrada que conecta la energía, la inmunidad y la regulación hormonal. Y este estudio nos acerca a una medicina más personalizada y sobre todo más efectiva. Bien, para cerrar la exposición, es importante considerar el espacio de debate. Tenemos como primera pregunta, ¿podrían los metabolitos del ciclo de Krebs ser usados como fármacos? El artículo nos sugiere que sí, porque las moléculas como son el succinato, el itaconato o el alfa-cetoglutarato
tienen efectos directos en la inflamación, en la epigenética y en la regulación hormonal. Esto nos da posibilidad o nos da pie a diseñar terapias metabólicas que imiten o bloqueen las funciones. Bien, como segunda pregunta tenemos, ¿cómo se relaciona esto con la nutrición y el estilo de vida? Bien, la dieta y la nutrición, el balance energético también influyen en la disponibilidad de metabolitos, ¿ok? Por ejemplo, mm, una dieta rica en glucosa favorece la acumulación del succinato, mientras que el ayuno o la oxidación de las grasas lo que hace es potenciar la producción de acetilcoenzima A y del citrato. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestras elecciones alimenticias pueden modular indirectamente la respuesta inmune y la respuesta endocrina. Así que cuidado con eso. Y tercera pregunta, ¿qué retos hay para trasladar estos hallazgos a la práctica clínica? Bien, el principal desafío o el principal reto es la variabilidad entre los modelos experimentales y los modelos humanos. Además que se necesita definir las dosis seguras, conocer y evitar los efectos secundarios y sobre todo comprender cómo los metabolitos interactúan con los diferentes tejidos. Este artículo enfatiza que aún faltan estudios clínicos que validen realmente que estos mecanismos en pacientes reales pues sean eficaces. Estas preguntas no solo nos invitan a reflexionar sobre el futuro de la investigación, sino que también